Muy buenas a todos los que nos están escuchando el día de hoy, viendo por YouTube, bueno, y escuchando también por Spotify, en este nuevo podcast, en este nuevo episodio de este programa Perspectiva Laboral. El día de hoy, amigos, amigas que nos están viendo y escuchando, contamos con un invitado muy especial que nos hablará acerca del sistema de tuición, un sistema protector de los derechos fundamentales en la relación laboral. Nuestro invitado de hoy también es un profesor muy reconocido a nivel iberoamericano, mundial, y estamos muy honrados de tenerlo aquí presente. Estamos hablando del doctor César Carvalho Mena. Doctor, ¿cómo está usted el día de hoy? Encantado, Jesús, de estar contigo. De verdad que te agradezco esta oportunidad de conversar sobre este tema. Doctor, ya es parte de una costumbre que tenemos en Perspectiva, es preguntarle a nuestros invitados, más allá de todo este recorrido que usted tiene, de su semblanza como tal, ¿quién es César Carvalho? ¿Cómo se describe César Carvalho? Bueno, profesionalmente diría, y eso sí no tengo dudas, soy básicamente y solamente un profesor de Derecho del Trabajo. Eso es lo que me define, eso fue lo que me aferró a la carrera de Derecho, inclusive cuando tenía dudas de mi vocación, querer ser profesor de esta disciplina, el Derecho del Trabajo. Y a raíz de eso, todo lo que he hecho sigue ese carril, ¿no? Soy especialista en Derecho del Trabajo, doctor en Derecho, jefe del Departamento de Derecho Social de la Universidad Católica Andrés Bello. He tenido el privilegio y tengo el privilegio de dictar clase en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el curso de maestría, en la Universidad Libre en Bogotá, me han invitado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero todo ha sido gracias a querer ser un profesor de Derecho del Trabajo. Gracias, doctor, gracias por la respuesta. Por aceptar esta invitación. Ha sido para nosotros, dada la distancia, dada esta complejidad, pero bueno, felizmente tenemos las redes que nos conectan de alguna forma, ¿no? Y la primera pregunta que nosotros teníamos respecto a este gran artículo que hemos leído es, ¿cuáles son los derechos fundamentales de la relación de trabajo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de derechos fundamentales de la relación de trabajo? Fíjate, Jesús, que es muy importante en este caso, quizás en todos los casos, pero en este caso es muy importante la precisión conceptual o terminológica, porque es un concepto multívoco que se presta a muchísimas confusiones. Entonces, me parece fundamental comenzar diciendo qué entiendo yo por derecho fundamental. No es un debate ontológico de qué son y deben ser reconocidos, sino cómo los entiendo para metodológicamente poder referirme a ellos, para que haya una sintonía en la conversación con mi interlocutor cuando refiero a los derechos fundamentales. En el trabajo que tú aludes y que te agradezco haber leído, yo trato de acotar la noción de derechos fundamentales a aquellos que se encuentran incorporados en el bloque de constitucionalidad, sea porque la Constitución los consagra expresamente o porque se insertan implícitamente a través de otras fuentes que se parangonan con la Constitución. Con esto lo que estoy es separando el concepto de derecho fundamental del concepto de derechos humanos, que se suelen solapar, confundir o complementar. Yo prefiero, meramente para abordar su análisis, hacer una distinción. Entonces, los derechos fundamentales son los que se insertan en el catálogo de derechos consagrados en el bloque de constitucionalidad. Pueden asimilarse, ciertamente, porque nuestras constituciones, estoy hablando de las constituciones latinoamericanas en general, abren sus puertas a los derechos humanos, bien sea porque los consideran derechos implícitos de la persona humana, bien sea porque están consagrados en tratados de derechos humanos ratificados por la República, bien sea porque la Constitución hace referencia
a esos instrumentos, como es el caso de la Constitución de Argentina y Nicaragua, también la del Perú a propósito de la interpretación de las normas. De tal manera que, en definitiva, me refiero al catálogo de derechos que aparecen insertos en el bloque de constitucionalidad, cualquiera sean las vías de inserción o de integración a este sistema de más alta jerarquía, ¿no?, en nuestros sistemas normativos. Gracias, doctor. Y teniendo este concepto, ¿cómo podríamos, digamos, diferenciar cuáles son aquellos que son aplicables a la relación del trabajo? ¿Hay alguna clasificación en específico? Claro. Ya aterrizando en el tema laboral, yo creo que es muy útil la clasificación que tuvo en suerte el maestro Palomeque López, el maestro español, de insertar, de separar entre derechos fundamentales específicamente laborales e inespecíficamente laborales, ¿no? Siguiendo esa ruta, uno podría decir, bueno, los específicamente laborales son aquellos derechos insertos en los bloques de constitucionalidad que derivan de la condición de trabajador, del hecho de estar involucrado en una relación de trabajo, subordinada o dependiente, como se le denomine. Entonces allí se encuentran clásicamente en nuestras constituciones limitación de la jornada, derecho al salario mínimo, garantías en cuanto a la salud ocupacional, los derechos obviamente de libertad sindical, negociación colectiva, huelga, participación en utilidades, etc. Y luego estarían otros derechos fundamentales que son los que se aluden como inespecíficamente laborales. Es decir, si bien no tienen su concepción en la existencia de un vínculo laboral, sí se entiende que son susceptibles de ser ejercidos en el ámbito de la relación laboral. Es decir, devienen teñidos de laboralidad a partir de su ejercicio en el ámbito de la relación de trabajo. Entonces, eso es lo que supone, y creo que nadie lo discute hoy en día, es entender que los trabajadores, por el hecho de estar subordinados, no dejan de ser ciudadanos y personas. Y por tanto, en el ámbito de la empresa y en el ámbito de la relación de trabajo subordinado, son titulares de otros derechos fundamentales. Derecho a la libre expresión, derecho a la expresión de pensamiento, derecho a la libertad religiosa, a la intimidad, etcétera, etcétera, que van a ser ejercidos en la esfera de la relación de trabajo y este es el acento fundamental, a pesar de que esa relación se caracteriza por un estatus de sujeción al poder de otro, es decir, de subordinación a los poderes patronales de organización, dirección y disciplina. Y termino, de tal manera que esos derechos fundamentales, los unos y los otros, los específicamente laborales o los inespecíficamente laborales, van a obrar como límites infranqueables al ejercicio del poder patronal en el seno de la empresa. Creo que eso es lo que terminaría de alguna manera de precisar, o por lo menos los contornos básicos de los derechos fundamentales en la esfera de las relaciones de trabajo. Gracias, doctor. Claro, así como también están los derechos netamente del trabajador, también, por otro lado, también se indica que el empleador, ¿no?, tiene sus propios derechos, ¿no? Y es en ese sentido viene la siguiente pregunta. Ante una colisión de derechos que pudiera existir ante una misma situación entre el trabajador y el empleador, ¿cómo se podría ponderar eso? Ese es uno de los temas, yo diría, más debatibles, opinables, que causa las mayores discusiones, pero es un tema insuperable y que además está servido en todos los sistemas constitucionales iberoamericanos. Una vez que se entra en la lógica de los derechos fundamentales, de la iusfundamentalidad de ciertos derechos, entra en juego un principio de equivalencia, es decir, son fundamentales esos derechos porque
su garantía es condición necesaria para preservar la cohesión social, para preservar la sociedad, a pesar de los intereses disímiles o a veces contradictorios que coexisten en ella. De tal manera que, ¿por qué un grupo humano puede convivir y sentirse que están marcados por objetivos homogéneos, a pesar de que a lo interno tienen intereses a veces insalvables? Bueno, porque el Estado ha venido construyendo un catálogo de derechos que reconoce a todos, que tienen igual importancia y que por lo tanto les va a permitir, en tanto sean ejercidos, convivir y preservar la unidad social. Entonces, la equivalencia, el principio de equivalencia, lo que supone que no hay derechos fundamentales de primera y derechos fundamentales de segunda. No hay derechos fundamentales de primera jerarquía y de segunda jerarquía. El Estado debe volcarse a satisfacerlos todos. Ahora bien, en la práctica, en casos concretos o coyunturales, como tú bien decías, esos derechos fundamentales pueden entrar en colisión. Y va a ser allí donde casuísticamente los órganos competentes van a determinar cuál de ellos priva o cómo deben restringirse los derechos en ristra, en colisión, para poder garantizar en la mayor medida posible su ejercicio concurrente o conjunto. Y eso se hace a través de la metodología de la ponderación. Es decir, en cada caso concreto, valorar los derechos que han entrado en colisión o en pugna, para que con base en las circunstancias específicas determinar cuáles son los límites, cuáles son las restricciones legítimas que se pueden imponer en ese caso, sin que, reitero, suponga la sobrevaloración de uno o la minusvaloración de otro. No sé si me permite, Jesús, un minuto más para poner un ejemplo típicamente laboral, típicamente del derecho del trabajo. Nuestras constituciones suelen consagrar tanto el derecho a la salud como el derecho a la huelga. ¿Qué ocurre si se paralizan los servicios de salud? Alguien diría, se pone en peligro la vida, la salud, la integridad de la población. Pero eso no es justificación para prohibir la huelga por el principio de equivalencia. Lo que ocurre es que cuando la huelga se ejerza en servicios de salud, va a admitir restricciones, pero el servicio de salud también se va a ver afectado. Es decir, el proceso de ponderación va a imponer restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales. De tal suerte que, para cerrar con un ejemplo sencillo, se permitirá la huelga en el sector salud que no afecte los servicios de salud de emergencia, porque estos pondrían en peligro inmediato la vida de la población. Pero sí podrían paralizarse servicios administrativos, cirugía, digamos, selectiva, consultas, etc. Servicios estéticos, cirugía estética, podrían ser paralizados o podrían ser severamente ralentizados, dependiendo de cuál sea el sistema de huelga. Esa es la lógica de los derechos fundamentales, donde no hay una prevalencia, no es que la salud y la vida privan sobre la huelga, sino que siendo derechos fundamentales se buscan espacios de ejercicio concurrente que van a suponer sin duda restricciones mutuas, pero que deben ser toleradas por la sociedad para, como dije antes, mantenerse cohesionada sobre estos pilares construidos en la idea de los derechos fundamentales. Gracias por su explicación. Entonces nos queda claro, pues, de que una ponderación no va a suponer de ninguna manera la supremacía, por decirlo así, de un derecho sobre otro, ¿no? Por lo menos no en términos generales. Lo podría ser solo en un caso concreto y coyuntural, pero jamás sería intrínseco a los derechos consagrados en la Constitución.
Claro. Y ahí es donde también interviene lo que hace mención en el título de esta parte del artículo, el sistema de tuición, ¿no? ¿Nos puede hablar sobre esto? ¿En qué consiste el sistema de tuición de los derechos fundamentales en la esfera del vínculo laboral? Bueno, lo que traté allí de señalar y apenas era como preocupaciones dichas en voz alta, no hay para nada un desarrollo de una idea que crea que sea novedosa o que sea definitiva, ¿no? Lo que quería decir es que los derechos fundamentales han traído consigo una expansión en gran medida porque se han venido consolidando la idea de un Estado constitucional de derecho. Nosotros hemos migrado en las últimas décadas de un Estado o de una idea legicentrista, ¿no? Donde el legislador es la última, es la voz, digamos, definitiva en la regulación de las relaciones sociales. Hemos pasado ahora a un sistema que está centrado en la Constitución. La Constitución establece normas en sentido lato, es decir, principios, valores y reglas que incluso restringen sustantivamente al legislador y que van a ser exigibles, van a operar en las relaciones sociales de todos los ámbitos. Es decir, ya no va a estar solo en el plano más alto de la estructura normativa, sino que va a estar en el corazón de las relaciones sociales. Por lo tanto, los derechos fundamentales son invocables en las relaciones entre particulares de la mayor sencillez y no nos puede entonces, por esa razón, sorprender que una discusión digamos, en relaciones entre particulares, pueda terminar resolviéndose a través de la aplicación directa de un criterio constitucional o de una norma constitucional. Entonces, los derechos fundamentales, o desde esta perspectiva, los derechos fundamentales se caracterizan, entre otros rasgos, por una hipertutela. Deben ser tutelados de una manera particularmente acentuada, simplemente porque de su garantía depende la cohesión social. De allí el robustecimiento de los instrumentos y mecanismos de tutela. Pero esa tutela, paso entonces a otro elemento, no está reservada a los órganos judiciales y mucho menos a los órganos judiciales de máximo nivel, como son las Cortes Constitucionales o las salas constitucionales de nuestros tribunales supremos, sino que debe ser también tutelado por todo el sistema judicial a través del control difuso de la constitucionalidad y a partir de allí reconocerse niveles de tutela en todos los ámbitos de la sociedad. También deben tutelarlo la administración del trabajo, la inspección del trabajo, el rol que ejercen en el Perú la SUNAFIL, por ejemplo, o que ejercen en todos nuestros países los órganos de inspección de los ministerios del trabajo, están obligados también a velar por la observancia debida de los derechos fundamentales, simplemente porque es un mandato constitucional y se deben a la observancia de estos derechos. Y aguas abajo, también los sindicatos deberían incluir en su política de acción el respeto a los derechos fundamentales, no solo abstenerse de violentarlos en sus conductas, sino de introducir mecanismos eficaces e idóneos en la órbita de su actuación para garantizar esos derechos. Pactar en los convenios colectivos políticas favorables a los derechos fundamentales, vías de denuncia de violación de derechos fundamentales, instancias de conocimiento y resolución de violación de derechos fundamentales, etc. Si seguimos bajando, encontramos al propio empleador. El empleador está obligado a garantizar los derechos fundamentales, no solo absteniéndose de violarlo, sino introduciendo en el ámbito de su poder de organización
mecanismos de prevención, reparación y sanción de aquellas conductas lesivas de los derechos fundamentales. Lo que quiero decir es que no basta con abstenerse de violar, de cumplir los derechos fundamentales. Tiene que asumir también el deber de garantizar, un poco en la línea de la Convención Americana de Derechos Humanos. No basta simplemente cumplir, debe garantizarse que se cumpla y utilizar, desplegar los poderes que se cuentan, ya no hablando del Estado en el caso de la Convención Americana, sino de los poderes patronales en la empresa para prevenir, sancionar y recomponer cualquier violación de derechos fundamentales. En esa línea, por ejemplo, se encuentra el convenio 190 de la OIT, que pretende erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Allí se está estableciendo claramente obligaciones del patrono para que en el ámbito que él controla, que él organiza, pueda erradicarse cualquier conducta que suponga violencia o acoso para trabajadores subordinados o trabajadores autónomos. Pero lo interesante, y a lo que quiero enfatizar, es que no basta con abstenerse. Tienen que adoptarse medidas positivas para garantizar el pleno y eficaz ejercicio de derechos fundamentales. Entonces, un simple ejemplo. El empleador debería contar en su empresa con políticas de divulgación sobre derechos fundamentales, de capacitación sobre el respeto a los derechos fundamentales, que dicte a sus trabajadores, pero que dicte también a los terceros con los cuales interactúa, contratistas, clientes, etc. Debería tener instancias para que los trabajadores, sin temor a represalias, puedan denunciar cualquier violación a sus derechos fundamentales. Violación que puede provenir del empleador, de sus representantes, pero también de compañeros de trabajo o terceros, clientes o simplemente beneficiarios del servicio. Y finalmente, el patrono tiene que adoptar medidas claras, contundentes, ejemplarizantes en contra de aquellos que violen derechos fundamentales. Porque si no, está invitando a reeditar la violación de esos derechos fundamentales. Si en el seno de una empresa, por ejemplo, un trabajador vulnera la intimidad o vulnera o acosa a otro y el patrono, sabiendo de ello, conociendo de esta circunstancia, nada hace, no actúa o apenas amonesta tímidamente, esa conducta proviniendo de la autoridad jerárquica máxima de la empresa estaría propiciando, avalando, estimulando la reproducción de conductas análogas. Y por tanto allí estaría incurriendo en una violación grave a sus deberes frente a los derechos fundamentales. Y termino. También el trabajador tiene que estar consciente de este carácter polémico de los derechos fundamentales. Lo que digo es que la cultura de los derechos fundamentales conduce a que los trabajadores se sepan titulares de derechos fundamentales, pero también que los otros lo son y que sus conductas, la conducta del trabajador puede lesionar los derechos fundamentales de terceros y que lo lleve a una reflexión, a un ejercicio básico, así sea de primera percepción de ese proceso de ponderación, saber que el otro también es titular de derechos fundamentales, que por tanto en su obrar debe tener el cuidado, la medida, el tino para no creerse solo titular de derechos, sino también potencial transgresor de los derechos fundamentales de otros. Yo creo que todo esto crea un sistema de círculos concéntricos de tuición que terminaría incluso fuera de los límites nacionales, si tomamos en cuenta la protección de tribunales y otras instancias de protección, de tutela, de garantía de cumplimiento de normativa de origen internacional, como puede ser en nuestro caso los órganos de control de la OIT o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno,
En definitiva, y perdón que me haya extendido, Jesús, lo que visualizo en el ensayo es una protección compleja de los derechos fundamentales, de múltiples círculos concéntricos, pero también permeables, donde los criterios que se vayan estableciendo van a tener impacto en las otras, en las otras líneas o otros frentes de protección, y que en definitiva es el único mecanismo que concibo para garantizar una protección plena y eficaz de estos derechos fundamentales. Gracias por su respuesta, doctor. Ha sido, bueno, bastante detallado y eso es bueno. Así es, ha señalado algo importante. Este sistema de protección o esta protección de los derechos fundamentales no es solamente una potestad que tenga que ser, por ejemplo, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, ni mucho menos tampoco o solamente pues, los órganos jurisdiccionales como tal, sino también ir desde abajo, ¿no? Que es la relación laboral del empleador-trabajador. Esto me recuerda mucho, usted también debe saberlo muy bien, esta discusión que se da hace unos años atrás, que ahora poco a poco se está mejorando, que es, por ejemplo, el tema de los procedimientos para las sanciones distintas al despido aquí en el Perú, ¿no? Legislativamente hablando, ¿no? La normativa laboral privada no establece un procedimiento como tal, ¿no? Sino más bien solo para el despido, ¿no? Entonces, en ese sentido ya la Corte Suprema, ¿no? Ha señalado en diversos pronunciamientos, incluso recomendado que se establezca un procedimiento en los reglamentos internos, por ejemplo, a fin de tutelar o proteger el derecho al debido proceso, ¿no? Al derecho de defensa, porque también el Tribunal Constitucional peruano también se ha hablado sobre esto al señalar que el derecho al debido proceso, si bien en la Constitución está en un apartado de lo judicial, no solamente pues, se limita a lo judicial, al proceso judicial como tal, sino también entre administrativos, incluso entre privados, indica, ¿no? El Tribunal Constitucional. Entonces, eso es bastante valioso lo que nos ha indicado el doctor César. Y al respecto, hablando justamente sobre el Poder Judicial, ¿por qué el Poder Judicial y las demás autoridades públicas nacionales, como también se señala, deben ejercer este control de convencionalidad, incluso de oficio? Sí, bueno, Jesús, perdóname, muy interesante el comentario que hiciste. Eso es lo que acabas de relatar es el ejemplo perfecto de la concreción de lo que estamos conversando, el aterrizaje en un caso concreto de lo que estamos hablando. La Constitución, que la vemos en el vértice, arriba, en el Olimpo del ordenamiento jurídico, que solo puede conocer de ella los altos tribunales constitucionales, sin embargo, permea en toda la estructura social. Ya no está en el vértice, está en el vórtice, en el centro de la estructura social. Con lo cual, los principios de acceso a la justicia, debido proceso, no quedan estrictamente judicializados, sino que se tienen que observar en todas las instancias donde corresponde. A propósito de eso, y ya como puente para este comentario que trataré de responder tu pregunta concretamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 27 del 5 de mayo de este año, básicamente referida a la libertad sindical en términos amplios, coló un criterio que viene a colación, donde dice: para que exista protección de la libertad sindical y de los derechos laborales en general, los órganos judiciales, y eso es aplicable a todos los órganos de aplicación de normas, tienen necesariamente que observar el principio de irrenunciabilidad de los trabajadores al derecho de acudir a los órganos competentes de justicia laboral. Y esos órganos competentes en materia de justicia laboral tienen que tomar en consideración los principios
llamados a compensar el desequilibrio estructural de la relación de trabajo. Y enumera, dice, principios tales como, a título enunciativo, como el indubio properario y principio de favor, en actividades tales como cargas probatorias, valoración de prueba y motivación. Entonces, la Corte en materia de derechos humanos dice es que si se va a garantizar al trabajador protección, los órganos de control tienen que actuar conforme a los principios que lo garanticen. Y esos principios están intrínsecos en todos los procedimientos que apliquen o pretenden aplicar normas en materia laboral. Entonces, en ese contexto ya entré a la Corte Interamericana, que fue el tribunal que acuñó la idea de la noción de control de convencionalidad, ¿no? En el sentido de decir, la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de todo la normativa interamericana no reposa solo sobre los hombros de la Corte Interamericana. Los órganos internos de los países del sistema tienen que aplicar las normas y los criterios que se han venido hilvanando. Esta idea primero recaló solo sobre los órganos judiciales, pero luego, a partir del fallo del caso Hellman contra Uruguay, del 2011, si no mal recuerdo, se dijo, esto es aplicable a todas las autoridades. Esto es aplicable a todas las autoridades. E inclusive antes se había dicho quienes deben aplicarlo incluso de oficio. ¿A qué conduce esto? Y ojalá pueda expresarme con alguna claridad. Desde la mirada de la Corte Interamericana, el Tribunal Regional de Derechos Humanos pide un control de convencionalidad a los órganos internos. Es decir, que los órganos nacionales, judiciales y cualquier otro aplicativo del derecho tomen en cuenta las normas y los criterios emanados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Control de convencionalidad. Pero si lo miramos desde nuestro territorio, es decir, si lo vemos desde nuestros países, dentro de nuestros sistemas nacionales, lo que la Corte llama control de convencionalidad podría simplificarse en nuestros países simple y llanamente como aplicación de la Constitución. Es decir, en la medida que nuestros sistemas constitucionales, en la medida que nuestro bloque de constitucionalidad abre las compuertas e integra tratados de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que la Convención señala y los criterios vinculantes de la Corte ya no están fuera de mi sistema, están internos, forman parte de mi bloque de constitucionalidad. Y por lo tanto, los jueces, los inspectores del trabajo, los empleadores, lo que estarían aplicando es derecho interno, inserto en el bloque de constitucionalidad. De tal manera que son miradas cruzadas. Desde la Corte Interamericana se proclama el control de convencionalidad, pero en nuestros países, en la mayoría de nuestros países, estaríamos diciendo simple y llanamente control constitucional, aplicación de la Constitución, porque esa convención ha entrado a formar parte de nuestro sistema. Entonces, creo que lo que estoy intentando es dar la mirada desde las dos perspectivas, pero una y otra lleva a la misma consecuencia. Las autoridades y los particulares a quienes corresponda deberán tener en consideración no solo las normas expresas de su ordenamiento interno, sino también aquellas de rango internacional en materia de derechos humanos particularmente, que se hayan integrado en el bloque de constitucionalidad, porque tienen idéntica eficacia, jerarquía, que las normas expresas del texto constitucional. Se parangonan al texto constitucional. E incluso, y termino con esto, bajo la perspectiva de los principios que rigen los derechos humanos, en caso de colisión deberá aplicarse el principio pro persona, es decir, aquella norma que más o aquel criterio que más favorezca al sujeto tutelado por el sistema de derechos humanos. Creo que esa es la conclusión general que me atrevo a comentar contigo y con tu audiencia.
a propósito de este criterio tan importante que ha construido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de control de convencionalidad. Y que, por cierto, hay que atar a las líneas que también esta Corte ha venido desarrollando en materia laboral, líneas muy importantes que a grosso modo simplifico así: libertad sindical, derecho al trabajo, interdicción del trabajo forzoso y también, más recientemente, condiciones dignas de trabajo y salud ocupacional, donde incluso se llegó a decir, la Corte llegó a decir, que es parte del derecho humano a una condición digna de trabajo que los estados garanticen un sistema de inspección del trabajo eficaz. De tal manera que creo que todo esto va muy interesantemente construyendo una doctrina y jurisprudencia en materia de derechos humanos proveniente de la Corte Interamericana. Gracias, doctor. Me ha hecho recordar mucho a lo que en algunas ponencias, entrevistas, el profesor Omar Toledo decía, el juez laboral es un juez constitucional, dice. No hay que olvidarnos de eso. Es un juez convencional, dice. Y empieza a narrar y explicar cuáles son sus razones, ¿no? Así es, muy querido amigo, por cierto, sí. y tengo el privilegio de coincidir con él justo en el curso de maestría de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sí, lo tenemos ahí nosotros, sí. Ya vendrá Omar Toledo, ojalá que se anime próximamente. Doctor César, muchas gracias por su respuesta respecto a un artículo que esperemos que sea ampliado más por usted. En cuanto al sistema de tuición, es muy importante este tema. Y como última pregunta, ya saliendo de este terreno y yéndonos a la actualidad, para usted, ¿qué le depara al derecho del trabajo, teniendo en cuenta este contexto tan complicado que tenemos actualmente? Fíjate, Jesús, lo primero que se me viene a la mente es, a todos los laboralistas nos preocupa que vemos que se está reduciendo el número de trabajadores subordinados, que se alzan las voces que anuncian que la robótica va a desplazar mano de obra, que vemos todos estos debates, estos conflictos tan intensos y expandidos a nivel global sobre si existe o no relación laboral, por ejemplo, en las empresas digitales, ensambladas en torno a plataformas tecnológicas, etc. Entonces, sobre eso lo que quiero decir son dos cosas. La primera es, si algo no puede asustar al derecho del trabajo, es la controversia sobre sus límites. Nació en medio de controversia sobre sus límites y va a vivir perennemente en medio de este conflicto, por una razón muy clara. La línea que limita la relación de trabajo de otras formas de prestación de servicio supone la desaparición de grados intensos de tutela y normativa de orden público y autoridades de policía administrativa destinadas a su aplicación, de un mundo regido por la autonomía de la voluntad y, por lo tanto, alejado de estos cánones tuitivos. Por lo tanto, siempre vamos a estar en presencia de una frontera conflictiva. Eso no la vamos a poder erradicar, no importa dónde la movamos, no importa que creemos un tercer género, como en España, los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Donde movamos la frontera, en esa frontera va a haber una alta conflictividad. Y lo segundo, es verdad que puede haber una reducción del trabajo subordinado, es verdad. No es cierto que sea solo por las nuevas tecnologías o por las tecnologías de la información y la comunicación, que también sirven para ensamblar empresas y en su seno trabajo subordinado. Pero a la par que el trabajo subordinado puede declinar, también es cierto que se está construyendo, como lo acabamos de ver y como lo conversamos tú y yo en estos minutos, se está construyendo una doctrina sobre derechos humanos del trabajo. Y si son derechos humanos, se le reconocen a todo trabajador, sea subordinado o sea autónomo. Con lo cual,
si bien la subordinación puede progresivamente perder espacio, va a incrementarse la idea y los mecanismos eficaces de tutela del trabajo sin adjetivo, para abarcar a aquel individuo, aquel hombre, aquella mujer, que presta un servicio y que lo puede prestar sin control de otro, pero que está comprometiendo su integridad física, psíquica y moral, que merece tutela. Entonces yo creo que el futuro va a ir por estas líneas. El debate se va a mantener, quizás se intensifique sobre la existencia de la relación de trabajo, pero va a construirse un edificio cada vez más sólido de protección para el trabajador a secas, sin adjetivos, al trabajador autónomo, un poco en la línea que ya marcó, y con esto concluyo, la OIT a propósito del centenario, ¿no? Un catálogo de derechos que apliquen a todos los trabajadores, no importando su sujeción o no a un control de dirección, disciplina y supervisión de un empleador. Gracias, doctor. Al trabajo humano, ¿no? Exactamente. Tal cual, ahí. Hasta ahí. Hasta ahí, que ya es mucho decir. Ya, bastante. Ya. Bueno, muy bien, doctor. Muchas gracias. Hemos disfrutado mucho y también estarán los que nos ven por YouTube y por Spotify, los que nos escuchan en el podcast. Vamos a pasar a una sección más corta, doctor. Es más light, como le decimos aquí. Un poquito saliéndonos de lo académico, pero mostrándonos un poco más, digamos, más allá del laboralista, ¿no? Nosotros esta sección la denominamos boomerang, ¿no? Es una suerte de ping-pong de palabras, de frases estímulos. A lo primero que coloquemos o que yo le mencione, usted nos podría decir qué es lo que se le viene a la mente. Así es. La Fíjate, primera... antes que lo haga, Dígame. eso es uno de los ejercicios más difíciles que hay, sobre todo para los que damos clases, porque queremos tratar de llegar justo al tópico. Así que voy a seguir el juego y me perdona si a veces no lo hago con la velocidad que debería ser, ¿no? No, está bien, todo en sentido. La primera frase, por así decirlo, es trabajo decente. ¿Qué le viene a la mente? Proyecto por construir. Proyecto por construir. Laboralista. En mi caso es mi pasión y la salvación de la deserción universitaria. La UCAP. Esa es mi alma mater y diría más mi alma a secas. Wilfredo Sanguinetti. Un hermano que admiro muchísimo, no lo puedo decir en pocas palabras, pero la vida a través de otros grandes laboralistas me permitió conocerlo y estrechar una relación de décadas que espero que se prolongue por mucho tiempo más y muchas obras más. La última palabra muy significativa es Venezuela. Venezuela. La casa que duele, yo opté por quedarme, no por heroísmo, sino porque no es mi opción por 1000 razones y no deja de dolerme todos los días. Y perdón que esto era corto y me extiendo, y por eso siempre voy a agradecer invitaciones como la tuya, invitaciones como la Universidad Pontificia Católica del Perú y de otras universidades, de tantos colegas en Latinoamérica, porque me permite estar aquí, pero también estar allá y conversar y llevarle un poco a mis compatriotas que están regados por todas partes, que a veces ven estos programas, llevarle también, reconfortarlos de que seguimos trabajando, seguimos tratando de discutir temas y que ojalá nos reencontremos pronto aquí o allá, en sus nuevas casas, pero que seguimos tratando de concebir un cambio y un futuro como todos nos merecemos. Gracias, doctor. Que el cambio sea progresivo, ¿no? Y no regresivo. Totalmente. Claro, Y en paz.
Y en paz, ojalá. En paz, claro que sí, como dice el famoso principio, que es mi favorito, el derecho del trabajo, ¿no? El principio de progresividad y no regresividad. Doctor, hemos llegado al final de este episodio. Agradecemos nuevamente su disposición. Sabemos lo complicado todo este tema del ajetreo, de estar dictando una clase, sino también estar en un evento académico. Y la verdad que estamos muy agradecidos de tenerlo aquí. Agradecemos también a nuestro público por su presencia virtual. Doctor, sus palabras finales, ¿cuáles son las redes donde está más activamente, nuevos proyectos, ponencias que vienen para usted en estas semanas quizás? Bueno, Jesús, lo primero, agradecerte a ti, tu paciencia, para que este encuentro se hiciera posible, que he disfrutado mucho y de verdad te lo agradezco a ti y a todas y todos los que nos ven o nos escuchan. Lo segundo, ponerme enteramente a la orden de quienes vivan el tema laboral, porque para mí es una honra poder seguir conversando sobre estos temas, intercambiar criterios, decisiones, doctrina. Estoy totalmente a la orden por mi correo electrónico, que son mis dos apellidos, carvallomena@gmail.com, carvallomena@gmail.com. Y también en Twitter estoy en @Carvalho César. Lo utilizo básicamente para temas de trabajo, decisiones en materia internacional y para intercambiar con compañeros de otros países. Y finalmente, sobre en qué estoy. Digamos, lo que estoy trabajando ahora y que me tiene muy animado es en la línea de composición, de medios alternativos de composición de conflictos en materia laboral. Tengo un curso con la Universidad de Panamá y la OIT que estoy preparando y que me tiene muy animado en esa materia. Y lo otro es un poco seguir profundizando en la línea de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derecho laboral, ¿no? Tengo algo por allí publicado que te haré llegar luego para que, si lo estimas conveniente, pues lo reviso o lo hagas llegar si a alguien le puede interesar, ¿no? Pero eso es por de pronto lo que tengo a mano. Algo sobre inspección del trabajo también, que estoy en deuda de un libro que se está preparando en el Perú. Casualmente la convocatoria es del Perú, pero son de varios países latinoamericanos, y estoy en deuda, así que tengo que apurarme con ello, y gracias por el recordatorio, Jesús. Y un fuerte abrazo, ojalá pronto nos reencontremos. Igualmente, doctor. Bueno, muchas gracias nuevamente. Recordamos al público que se suscriban al canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones a fin de que, bueno, les lleguen las novedades del canal. Asimismo, les invitamos a seguirnos a través de Facebook, LinkedIn, Spotify, donde subimos nuestros episodios a modo de podcast, por lo que también podrán encontrar el de esta edición. Bueno, nos vemos en el siguiente programa y esperemos volver a ver al doctor César Carvalho nuevamente por aquí, y quizás en otro tema de aplicación o teórico como este, ¿no? Muchas gracias, cuídense todos.